Bueno, buenos días compañeros, buenos días profesora. El tema que nosotros vamos a abordar el día de hoy es la ley de las 12 tablas, más exactamente la tabla número 7. Bueno, en cuanto a mi grupo, está conformado por mi persona, Silvia Andrés González, Paola Andrea Caraballo, María del Pilar Castro, Laura Camila Ramos y Jenny Carolina Reyes. En cuanto a la siguiente diapositiva, se podrán dar cuenta los temas que vamos a abarcar en nuestra presentación y pues a continuación le cedo la palabra a mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar del terreno que separa un lote de otro, sería 2,5 pies. ¿Por qué se hace esto? Para crear límites a las relaciones de la vecindad, con el fin de evitar posibles roces entre vecinos. Los juristas romanos fueron los que trataron la importancia de dichas relaciones, ya que la propiedad era concebida por los romanos como un señorito absoluto e ilimitado. Al parecer, el concepto de imitare de alinium, el cual se refiere de una injerencia dentro de los límites ajenos. El segundo tema que trato es, en el segundo tema están los digestos 8.5 del libro 17. Aparecen otros términos como inminar, un concepto de gran extensión en los cuales se puede designar varios supuestos para materializarse como son las molestias dentro de un predio, sobre otro predio. Hoy en día el concepto es titulado como la servidumbre, que lo encontramos en el Código Civil en el artículo 879. En la servidumbre encontramos varias clases de servidumbres, pero la más común es la servidumbre de paso, en la cual un predio se encuentra sin salida. Y lo que hace es que le dice al vecino que abran un camino, el cual es la servidumbre. En una acción que regulan los linderos, encontramos los terrenos no limitados, aunque tuvieran linderos naturales o artificiales, pertenecían al Ager Purplus, el cual indica que el fondo no era un objeto de propiedad privada. Los fondos romanos tenían límites sagrados, al igual que los muros de la ciudad. Mediante la ceremonia del limitado se producía el señalamiento de tales linderos. Un huerto, en los huertos hortus eran jardines, en los cuales los ciudadanos privilegiados de alta posición eran los que adquirían estos jardines. Era un área descubierta en la parte posterior de la vivienda y podían funcionar como jardín o huerto. El heredada eridium es el nombre que se daba a una finca rústica, cuya extensión mínima fuera de 20 yaguadas, es decir, 5 hectáreas. Este patrimonio pasaba de padres a hijos en el orden de herencia. Les voy a mostrar un video de cómo eran los jardines. La construcción de un peristilo solo estaba al alcance de ciudadanos privilegiados de alta posición económica y cultural, con una gran actividad social, necesitados de un lugar de retiro para el descanso y la meditación. Este espacio servía para ventilar e introducir la luz en la vivienda, captar el agua de lluvia si fuera necesario y distribuir las distintas estancias alrededor. Entre las columnas podían colgar unos medallones denominados oscilar, realizados en mármol con bajorrelieves que escenificaban motivos diversos y se balanceaban al paso del aire a modo de rito purificador. Bueno, en la siguiente diapositiva vemos una casa que se llamaba Tigurium, que es una vivienda modesta que aparecía de forma como cabañas. Esta cabaña era circular con un techumbre cónico de césped y pues eran donde vivían más que todos los plebeyos en esta época de Roma. Le cedo la palabra a mi compañera Jenny. Listo. En la sección 4 nos dice que entre los campos inmediatos se debe dejar para el acceso y circulación de las carretas, arados y aperos de labor. Un espacio de labor, un espacio de 5 pies. Ese espacio no es susceptible de ser adquirido por usucapio. Vamos a mirar qué es usucapio. De usucapere
tomar por el uso. Era un medio de adquirir el dominio de una cosa mediante la posición de ésta por el tiempo y en las condiciones prescritas por la ley. Eso se hacía en ese momento, en la antigüedad. Y en la actualidad vemos en el artículo 2512 del Código Civil, vemos que en la prescripción, que es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar la sección 5 que nos dice que en caso de desacuerdo sobre los límites, el magistrado debe dar a las partes 3 árbitros para que decidan. Entonces, en la antigüedad encontrábamos que eran escogidos por ellos mismos, eran hombres que se escogían por su honestidad y por un buen criterio. No constituía un vínculo moral, sino más no jurídico, o sea, se constituía como algo moral, no como jurídico. En la actualidad vemos en la ley 1563 del 2012 que ya es más parte jurídico y que los árbitros se eligen, tienen unas condiciones para elegirse. Entonces debe ser colombiano, ciudadano en ejercicio, no debe haber sido condenado por sentencia judicial o pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, ni estar inhabilitado para ejercer cargos públicos o haber sido sancionados con destitución. Los árbitros deben cumplir como mínimo los requisitos exigidos para ser magistrado del tribunal. Entonces acá vemos que ya es más jurídico y que antes no. Y antiguamente vemos que el pretor era el magistrado. Le cedo la palabra a mi compañera Pilar. En la sesión 6 vamos a hablar sobre los derechos y obligaciones y derechos reales. Este contiene disposiciones referidas a las siguientes cuestiones solares y a las vías de comunicación, tanto en la anchura mínima como en las rectas y en las curvas, y los límites de los feudos. La anchura de la vía era de 8 pies en dirección recta y 16 pies en curvas y recodos. El daño quiere decir que es una multa económica. En esa época la aplicaban al ciudadano que cometiera algún tipo de infracción con respecto a esta norma, o la expulsión del ciudadano. En la actualidad, en la ley 288 del 2012 está establecido también unas sanciones cuando se sobrepasan las límites de las vías. Y está contempladas también en la sentencia T125 del 2017 y en la sentencia T206 del 2017, referidas a guías para regular el ancho de la vía y los pasos peatonales. En la siguiente diapositiva vemos la vía garantía. En la época romana, si la vía estaba garantía, o sea, gratis, por el propietario, los propietarios podían guiar el carro por donde mejor les pareciera, los carros que pasaran. La sanción por violar esta norma o el daño era una multa económica también, la expulsión del ciudadano. Además, se contendrían normas relativas a las relaciones de vecindad entre fincas colindantes. Los propietarios deberían de mantener las carreteras en torno a su propiedad. Los vecinos pueden guiar sus animales por donde quieran. En la siguiente diapositiva vemos que en la actualidad están contemplados en la forma de los peajes para poder transitar de una ciudad a otra o un departamento a otro. Hay peajes establecidos, y dice también que aquí nos habla sobre el derecho de propiedad. En este caso son derechos de propiedad del Estado. Se garantiza la propiedad y los derechos de propiedad privada, pues en el caso de las fincas, que
actualmente puede pasar lo mismo con las servidumbres. Entonces dice que se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. La propiedad es una función social que implica obligaciones, como pagar impuestos por cada propiedad que se tenga. En la sentencia C, en la actualidad, en la sentencia T 287 del 97, se establece el cobro de peaje. En la sentencia T 292 del 93 está la sanción en el Código Nacional de Tránsito, que la infracción B08, el que no pague peajes tendrá una multa de 318.996 pesos. Cedo la palabra a mi compañero Silvio. Bueno, en cuanto a la sección 8, podemos hacer referencia a la lluvia como causante de daños, que nos dice el que una corriente de agua llevara por lugar público causando perjuicios a un particular, esa persona tendrá derechos a iniciar una acción buscando que le resarzan los daños. O sea, me explico un poco, quiere decir que por algún motivo o caso fortuito el agua sea partícipe de daños en bienes propios e inmuebles, el propietario podrá buscar cómo volver a arreglar estos daños. Bueno, en cuanto a la siguiente diapositiva, podemos decir que en cuanto a daños y perjuicios, hoy en día podemos establecer la ley 1523 del año 2012, la cual nos habla sobre la calamidad pública, en la cual dice que en el momento en que se desencadene uno o varios catástrofes en propicias o en lugares donde se dé vulnerabilidad en las personas, bienes o infraestructura, el distrito o el departamento encargado se encargará de ejecutar acciones de respuesta en esta emergencia, así como en la rehabilitación o construcción. En cuanto a la siguiente diapositiva, podemos decir que en la sección 9 hacemos referencia al régimen de altura de las ramas de un árbol en ese entonces, que decía que si por obra del viento cae un árbol del vecino en el territorio de alguien, esa persona tendrá derecho a accionar para que se remueva aquel daño, o en este caso el árbol. También nos dice que cuando las ramas de un árbol estén pendientes sobre la propiedad vecina, deben ser cortadas a 15 pies de altura. En cuanto a la sección 10, en la siguiente diapositiva, hablamos sobre la licitud de recoger frutos caídos. Aquí decimos que el propietario tiene derecho de ir a recoger en las propiedades vecinas los frutos de los árboles que le pertenecen y que por algún motivo hayan caído sobre ellas. En la siguiente diapositiva hacemos referencia a que hoy en día encontramos un artículo bastante interesante del Código Civil, que es el artículo numeral 1000, que nos habla sobre el dominio sobre los frutos ajenos, el dominio sobre los frutos en terreno ajeno. Este nos dice que los frutos que dan las ramas tendidas sobre terreno ajeno pertenecen al dueño del árbol. Sin embargo, decimos que el dueño de este inmueble donde cayeron los frutos deberá conceder un permiso en el cual no se le ocasione daños y también que sea oportuno para este mismo. Bueno, en la siguiente diapositiva hablamos sobre el derecho en cuanto a los edificios y las heredades. Nos dice que el propietario tiene derecho de ir a recoger en las heredades vecinas la fruta de sus árboles que haya caído en ella. Hablamos también de los delitos contra la propiedad. Uno de los derechos del ciudadano romano era el ius commerce, es decir, que este derecho era de poseer patrimonio. También decimos que no son todos los objetos y lugares eran susceptibles de ser poseídos. Algunos se consideraban propiedad divina y el hombre no podía apropiar. Eso en cuanto a nuestra presentación, dándole fin y muchas gracias por su atención. Gracias para todos.